Buenas tardes con todos el Ecuador, buenas tardes a todos nuestros compañeros uniformados, a todo el país. Un nuevo programa, gracias, se está haciendo eco a grandes líderes, grandes amigos. Hoy en nuestro set tenemos el lujo y el honor de tener aquí a un uniformado, a un militar, a un patriota que hizo carrera y que salió por la puerta grande de nuestras queridas Fuerzas Armadas, a un líder innato como es mi general Roque Moreira. Mi general, yo de verdad le agradezco mucho por haber aceptado la invitación para conversar un momento y que a la sociedad, a los jóvenes, nos dejen un mensaje de sus experiencias y a las nuevas generaciones que de uniformados y a la sociedad civil también, porque fue líder de la Universidad de las Fuerzas Armadas, también mi general de la ESPE. Entonces, preséntese ante la sociedad ecuatoriana. Bueno, muchas gracias primeramente, Daniel, por esta oportunidad que me permite, y le felicito y saludo a todos nuestros compatriotas, a todo nuestro personal militar en servicio activo y pasivo, para quienes siempre les recordaré durante mi permanencia en la institución de aproximadamente 38 años que estuve como oficial, ¿no? Y lógicamente, aparte lo del Colegio Militar y Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, amo a mi carrera, siempre lo manifestaré. Escogí una carrera en la cual en verdad he tenido grandes amigos, ¿no? Errores como todo ser humano, pero la carrera y Dios me permitió sinceramente estar en diferentes funciones y llegar a funciones muy altas que, bueno, eso es parte también de un grupo de gente que me acompañó durante toda mi profesión, de mi familia, ¿no? Y de esos profesionales que también me dieron la mano en todo momento. Así que muchas gracias por esta oportunidad que me da, y le felicito por ese emprendimiento, por esas buenas decisiones que ha tomado de posiblemente aportar en algo a nuestro personal, a la sociedad ecuatoriana en general, y por qué no decirle hasta el mundo, porque ahora a través de la tecnología esto no solamente se queda dentro de las fronteras, sino que también va más allá de las fronteras. Dentro de esos 38 años de carrera laureada, ha habido muchas etapas del general Roque Moreira. Esa etapa de soñar con ser oficial, ¿desde qué edad más o menos Roque Moreira ya decía, yo voy a ser militar, voy a ser un líder? ¿Tenía eso ya Roque Moreira? Bueno, yo vengo de una familia primeramente costeña, yo soy manabita, por eso mi apellido Moreira Cedeño, Roque Moreira Cedeño, Manaví, pues, su tierra. Y desde luego siempre a mis compatriotas, también ¿De a qué mis... parte de Manaví? Yo soy del Cantón El Carmen, ¿no? Ya, del Cantón El Carmen. Bueno, mis padres son de Chone, ellos tuvieron la oportunidad también de radicarse en el Cantón El Carmen cuando no era ni siquiera ni un sitio, era un caserío, y bueno, yo nací en este lugar. La primaria la hice también en el Carmen. Posteriormente vengo y quiero ingresar inicialmente al Colegio Militar, porque vengo de una familia en la cual tengo 3 hermanas y yo el único varón, y mi madre de siempre le preocupó la disciplina y hasta cierto punto mi futuro, ¿no? Como el único hijo, y que tenía que hasta cierto punto disciplinarme en esos aspectos. Y bueno, mi padre sabía decir también que en paz descanse también él, partió hace 9 meses de este mundo terrenal, y él me sabía decir que yo desde muy pequeño me levantaba la mano a la visera, decía, ¿no? Entonces no sabía dónde se le había nacido esto, pero que después mi madre me lleva lógicamente al Colegio Militar, quiere ingresarme, pero ya fue muy tarde porque se habían terminado las inscripciones, y me pone en una academia militar, ¿no? Entonces eso no teníamos dónde estar en ese entonces. Vengo y entro interno
¿no? O sea, el asunto es que el colegio militar tenía internado y esta academia también tenía internado, porque no teníamos, veníamos de la costa, como indicaba, y la gente de provincias se educaba aquí, la mayoría de los casos, en los colegios, en ese entonces que habían los internados. Estoy hasta tercer curso en la academia, luego paso al colegio militar en cuarto curso, y desde ahí sí me enruto hacia lo que es la profesión. Siempre me gustó, como les indicaba, y creo que Dios me permitió llegar hasta las últimas instancias y las funciones en las Fuerzas Armadas. Como cadete, un recuerdo, una experiencia como cadete. Bueno, uno tiene tantas anécdotas, Sí, la ¿no? más que... Primeramente el infiernillo, pues en nuestro colegio militar, ¿no? Que había el infiernillo, el estar en realidad después de los almuerzos, las pistas y luego, o sea, todos los trotes que teníamos, ¿no? Bueno, eso un poco en la parte física, pero también satisfacciones, porque para qué también tuve la oportunidad, me gustó un poco el estudio y estuve siempre entre las primeras antigüedades, y eso me permitió también conocer otros países, y también estuvimos mi curso, por ejemplo, toda mi promoción, nos fuimos en ese entonces a la Escuela de las Américas en Panamá, en Fort Bullitt. Entonces estuvimos ahí desde cadete, hicimos un curso, ¿no? Posteriormente, bueno, seguimos aquí ya, como antes teníamos el procedimiento o la política, era de que los reglamentos, que el que venía desde el colegio militar solamente hacía 2 años de Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Mi promoción es la última que se gradúa en la Avenida Orellana, ¿no? Luego pasa ya para Cuyacu y ahí lógicamente continúa la Escuela Militar. Acá la denominación era Escuela Superior y Colegio Militar Eloy Alfaro, en Orellana, y ahí teníamos nosotros esta vida de jóvenes que primero pasé mis 3 años internos, después salí 2 años, pero luego dieron la disposición que teníamos que entrar todos los que veníamos desde cuarto curso, o especialmente yo estaba ya en sexto curso, interno nuevamente, en una forma obligatoria, al colegio militar. Entonces, un poco la vida ha sido el internado en el caso mío particular. Bueno, ya estaba ya acostumbrado ya desde estudiante ya al internado. Desde muy joven. En realidad yo vengo vistiendo el uniforme prácticamente de los 12 años, como en la Academia Militar también se utilizaban uniformes caquis y todo lo demás, con botas y cristina y todo eso, boinas. Lo mismo pasamos después a la escuela, al colegio militar, y continuamos en esto. El subteniente Roque Moreira sale de la Escuela Superior de la Militar. ¿Cuál fue su primer pase, mi general? Bueno, mi primer pase, que justamente lo recuerdo tanto, primero hicimos nosotros en la fase final, ya de antes de graduarnos, hicimos una fase de selva. Ahí nos coge ya el conflicto del 81 y nos vamos nosotros al conflicto de cadete, ¿no? Entonces estuvimos en algunas unidades ya en el conflicto. En este caso estuve en el Oro, algunos compañeros, otros estuvieron en diferentes unidades en el país. Luego venimos y nos había en ese entonces, no, ahora también hay, pero bueno, hacen una forma un poco más planificada y nos dividen a la promoción, que éramos cerca de 100 compañeros, a diferentes unidades. Entre esos 10 compañeros nos vamos a Fuerzas Especiales, a la Brigada de Fuerzas Especiales, que fuimos seleccionados tal vez por un poco el espíritu. Mi general, ya de grado de teniente coronel, ¿dónde estuvo ya con el pase, ya liderando, ya empezó a liderar, ya está liderando ya ese grado? Se graduó de ingeniero electrónico, me dicen. Muy bien, sí, me gradué de ingeniero electrónico y mi primer pase que me dan, desde luego uno, dijeron como en ese entonces, decía, usted solamente ha pasado en Quito, porque había pasado algunos años, dentro de lo que estaba estudiando en la ESPE, saqué una de las, digamos, de las primeras antigüedades, me mandaron a Brasil, estudié un año, suspendí los estudios, es decir, se alargó un poco mi situación de estudio en la ESPE. Graduado así, me graduó creo que un mes de junio y un mes de agosto estuve ya en la brigada Pastaza, ¿no? La brigada en ese entonces, la 17 Pastaza, que todavía sigue siendo así, y ahí paso a ser comandante de la compañía de comunicaciones en el 94.
En el 94 se presenta un asunto de que justamente vea cómo van los conocimientos y uno lo puede ir aplicando. Esa brigada tiene, para tal vez usted como militar de la Fuerza Aérea no lo conozca, tiene 3 batallones: Taiza, Lorocachi y Montalvo. A esos batallones únicamente se accede por medios aéreos, ¿no? Entonces, para mandar un informe o para mandar un parte, teníamos que esperar que vaya el helicóptero cuando había el buen tiempo y de ahí lógicamente regresaba. Pero se me vino a mi mente de que con mis compañeros, ya en los cursos que teníamos, digamos, superiores, ya en la ESPE, decía, pero si nosotros nos transmitimos los trabajos, los deberes, las coordinamos, y había ya un programa para podernos conectar, lógicamente, con nosotros los compañeros. Y comienzo a tomar contacto con mis compañeros. Oye, ¿por qué no puedo hacer yo aquí con el MODE, que era un sistema telefónico, por qué no puedo tener comunicación? Y algunos compañeros ya me dieron un poco la pauta, comenzamos a investigar de cómo hacerlo, y la primera comunicación que tengo, en ese entonces con la Datotec, primeramente que eran unas máquinas que teníamos, sí, ¿no? Lógicamente de telegrama, de pocos caracteres que tenía su memoria, nos comunicamos, ¿no? Y después, como conectamos unos modems a la computadora, porque recién estaba en auge, recién iniciando, se puede decir, la parte de las computadoras. Cuando hay esto, bueno, el comandante de brigada descubre un poco, y él se entera, porque nunca lo decía, que era ingeniero electrónico. Porque a veces él tenía, hasta cierto punto, estos solamente son civiles, como decían muchas veces, ¿no? Y comenzamos en el año 94 a hacer este tipo digamos, de pruebas, y mi primera satisfacción que tuve fue con el batallón de Lorocachi, el S-48 Lorocachi. Un sargento suboficial que llegó lógicamente hasta el grado de suboficial primero, ¿no? En ese entonces era un técnico, también un cabo creo que era, él en la parte de Lorocachi, yo en la parte de acá, y teníamos un grupo. Hicimos las pruebas y después prácticamente el comandante me dijo, no, usted se hace cargo de toda la parte del sistema, y pusimos Lorocachi, Taiza y Montalvo. Pero lo que es más, este mismo sistema comenzamos a aplicarlo ya en el conflicto del CENEPA, ¿no? Claro. Entonces teníamos los partes, recibíamos nosotros, teníamos ahí, y es como se va ampliando lógicamente las redes, ya no solamente en comunicación de voz, sino que en comunicación de datos, ¿no? Y lo hicimos. Algunos me decían, pero pucha, te mandan ingeniero, ¿a qué? A una brigada. Y yo en cambio les decía lo contrario, no. Es ahí donde voy, y siempre lo recalqué y lo sigo recalcando, a veces los oficiales jóvenes que salen de la ESPE, ¿no? De que donde quiera que uno esté con su conocimiento puede aplicarlos y puede desde luego dar bastante por la institución. Es lo que hablábamos de retribuir los conocimientos que la fuerza nos da a nosotros, en la misma fuerza. Mientras estemos en la fuerza, darle a nuestra querida fuerza. Y continuando después de eso, bueno, termina el conflicto, soy designado a unas comisiones también para la cuestión de la cartilla de seguridad ya en el Perú, en Bagua. Posteriormente me mandan delegado del ejército como parte de la comisión de modernización del MODE. Estuvimos ahí algunos años, en realidad ese fue otro de los proyectos para mí que me dieron mucho experiencia y conocimiento, ¿no? Estábamos conformados por oficiales y ingenieros de las 3 fuerzas, ¿no? Y del comando conjunto, y fue donde empieza lógicamente a funcionar el sistema nuevo que era comprado la empresa de Alcatel con todas esas tecnologías que teníamos, ¿no? Eso fue terminado esa fase, que fue estuve como unos 5 años en el MODE, paso director de la escuela de escuela de selva. Entonces salgo director de la escuela, dése cuenta la parte técnica, me voy a la parte, ¿no? Y en la escuela de selva tengo otra experiencia. Entonces yo veía que los comandos, los cursos, había visto yo de que hay comunicaciones inalámbricas, ¿no? En la cual nosotros se nos dificultaba por la selva, pero como yo tenía toda la red del MODE, yo pongo una línea telefónica, lógicamente apoyado por algunos voluntarios, oficiales, y le pongo que todo lo que conlleva al área de interés de la escuela de selva, donde se hacían los cursos, tanto de selva, de tigre y todo lo demás, tengan comunicación. Entonces yo pongo una antena y a través de esa antena me comunico con unos radios, que eran unos radios chinos, ¿no? Inclusive hasta en una frecuencia que según lo que decían no estaba permitido, pero lo comunicábamos ahí,
Y yo tenía desde mi casa, que estaba asignada en la brigada, digamos, en la escuela de selva, tenía comunicación con los instructores a toda hora de la noche, pero solamente con radios, únicamente a través del MODE, entonces me permitió hacer Los eso. troncalizados. ¿No? Usted creó los nodos sacaba los nodos del MODE. El sistema troncalizado, estuve en la comisión, había otro sistema que era paralelo, que justamente era digital, full digital, ¿no? Que ahora veo que hay algunas empresas que utilizan la norma Tetra, ¿no? Entre eso Hytera, que es una de las empresas chinas, y norma Tetra es una norma estandarizada europea, ¿no? Entonces, en ese entonces se adquirieron porque teníamos el conflicto y se pensaba que en el 2008 iba a haber nuevamente el conflicto con el Perú, entonces ahí tenía un sistema troncalizado de Motorola, ¿no? Pero en la escuela de selva, volviendo, hicimos como venía, el completamiento de todo el cableado estructurado. Luego de Pastaza, ¿dónde? De Pastaza salgo a la comisión del MODE. Del MODE estuve bastante tiempo una vez que se implementaron, porque no queríamos, ni querían también el mando, ¿no? Que salga esa comisión, porque teníamos que dejar implementado, ¿no? Luego de eso salgo a la escuela de selva. De la escuela de selva paso al grupo de fuerzas especiales 26 de comandante, ahí haciendo el grado de coronel. Vengo al Estado Mayor de la Brigada de Fuerzas Especiales después de cumplir mi comando en el grupo de 26. Vengo al Estado Mayor, luego paso de subdirector general, de subdirector de la Dirección de Comunicación del Ejército, posteriormente en ese entonces el INAGE, que se llamaba Instituto Nacional de Guerra, que ahora es la ADEMIC, la Academia de Defensa Militar, ¿no? Y posteriormente soy enviado a prestar mis servicios en una misión en el exterior, en China, como agregado de defensa y militar en la República Popular China, ¿no? Como líder y rector de la Escuela Politécnica del Ejército, Roque Moreira, 4 años me dice que estuvo liderando la ASP. Sí, esto, pasa un poco tan rápido el tiempo. Vengo de China, soy comandante del agrupamiento de comunicaciones del Ejército, voy de jefe de Estado Mayor de la Brigada Loja, posteriormente salgo de la Brigada Loja, voy de subdirector general del ISFA, ahí paso 2 años, ¿no? Ahí es cuando justamente se da esto que pasan todas las empresas de Holding Dine, pasan al ISFA. Posteriormente voy ya siendo general, y siendo de general vengo primeramente de comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales, y de ahí estoy unos 8 o 9 meses de comandante de la brigada y paso a la primera división ya de general. Pero ya se presenta el problema que la ESPE tenía que haber un director por lo menos con el título de magíster, porque el primer rector se decía y indicaba la ley de que puede ser magíster solamente el primer rector, y que ahí en adelante tiene que ser PhD. Pero en realidad, esto yo siempre lo he discutido, la universidad tiene que vérsela desde un punto de vista, es mi criterio personal como general Roque Moreira, de que no tiene que ser vista igual que una universidad civil, porque esta es una universidad militar, es una universidad de Fuerzas Armadas. Estuvimos ahí 4 años con muy buenos logros, fuimos categorizados en la categoría A, ¿no? De igual manera, fuimos por 3 años consecutivos la universidad con mayor investigación, ¿no? Tuvimos muy buenos, les digo, fueron 4 años inolvidables, ¿no? Se tiene una experiencia totalmente diferente a la vida militar, y ya estar en una universidad, ¿no? En la parte académica es otro tipo de actividades que se cumplen, con muchos problemas también. La ESPE en realidad ha crecido mucho. Ya en ese entonces, cuando yo llego, ya no es ESPE, sino que se integran las 3 instituciones, como Escuela Politécnica del Ejército, la Universidad Morán Valverde de la Fuerza Naval y nuestro Instituto Superior Tecnológico Aeronáutico de aquí del ICSO. Entonces se conforma la universidad y comenzamos desde luego ya con esta nueva denominación como Universidad de las Fuerzas Armadas. ¿Experiencias bonitas de la Universidad de la ESPE? Muchas, vuelve primeramente la juventud, como justamente ese afán por llegar a tener primeramente un conocimiento, unos títulos, graduarse, ¿no? El mismo hecho de ir viendo cómo se va. Este es un mundo un poco desconocido para muchos militares. Y les digo gracias a Dios, nuevamente, siempre como creyente que soy, y al mando militar que me designó a esas funciones,
en realidad usted va viendo es otro tipo de... ¿Qué problemas existen? De muchísimos, por no llamarle cientos. Creo que fue mi experiencia donde tuve 176 juicios de justamente un tema laboral me tocó la entrega de las haciendas del grupo que tiene de Hugo Reyes en la vía Quevedo. Entonces tuvimos un problema laboral ahí, pero todo se superó y gracias a todo ese equipo que a uno le acompaña a esa comunidad universitaria, porque en realidad se requiere del acompañamiento y el apoyo de todos. Los jóvenes civiles, ¿no?, que van a la ESPE, ven también esa parte, esa disciplina militar, se llevan con compañeros militares y ellos ¿cómo ven, o sea, esa parte interna? No sé si usted la pudo palpar ya como rector a los jóvenes. Primero la palpé como estudiante. Sí. Después también sí pasé un pequeño periodo como docente y posteriormente como ya rector de la universidad. Esta fantástica idea que viene de los años 70, gracias a esa iniciativa de este gran líder que tenemos todavía y que cumplió recientemente 100 años, mi general Guillermo Rodríguez Lara, ¿no? Donde él abre las puertas a la sociedad civil y ahí es donde usted amalgama justamente esta sociedad civil con el militar. Y yo siempre me gustaba que todo lo que conllevaba a tema de revista y todo eso, estén todos. O sea, que esté los militares, de ser posible ya como Fuerza Armada, de uno de cada fuerza, y de igual manera con los jóvenes estudiantes de la sociedad civil. Y es eso una particularidad que no la tienen muchos, ¿no? Y ahí vienen ellos también a aprender. Antes habían, inclusive cuando yo era estudiante, se hacían unos cursos de subtenientes de reserva, que a los chicos que estaban justamente voluntariamente se les daba instrucción en vacaciones y con 4 periodos que tuvieran, digamos, salían como subtenientes de reserva. Era increíble, ¿no? Porque ellos tenían, lógicamente, una habilidad de aprender en un mes, lo que muchas veces tal vez en el caso de un conscripto le dábamos en 4, 5, 6 meses. Entonces teníamos los subtenientes de reserva y bueno, de eso fui alguna vez también jefe de cursos. Le hacíamos un curso muy similar, ¿no?, que un curso militar. Hasta le poníamos un poquito de, si se puede decir, del tinte militar, tipo especial. Le hacíamos un mini campo de prisioneros, un poquito de gas, de eso, gases y todo lo demás. Entonces, pero era muy importante porque esos jóvenes en ese entonces era muy profesional y ahora muchos, inclusive creo yo que tienen un sentimiento hacia la institución y el respeto también a lo que es, diría yo, a nuestra patria. O sea, como que no sé, le he visto como que el civil se llena más de patriotismo, se llena más de esa disciplina, se contamina de la disciplina que nosotros llevamos en nuestra carrera, ¿no? Sí, así es. Mi general, bueno, luego de la ESPE, luego de la ESPE del rectorado. Bueno, en la ESPE tuve ya porque ya ascendía, o sea, me tocaba, mejor dicho, era uno de los generales más antiguos porque ya llevaba ahí prácticamente casi, si se puede llamar, 4 años de general. Y ya por mi grado me tocaba desempeñar funciones de directores, sea en la Fuerza Terrestre o en el Comando Conjunto. Y me dan la disposición que entregue la universidad, es entregada al subdirector hasta que me terminara mi periodo, un año más, al subdirector general, ¿no? Y yo paso, en este caso, director de operaciones del Comando Conjunto. Nuevamente de la parte académica a la parte operativa totalmente, solo que ahí ya era la parte operativa de las Fuerzas Armadas, las 3 fuerzas, ¿no? Ejército, Marina y Aviación. Tuve grandes compañeros que de igual manera siempre aprende uno. El actual comandante general de la Fuerza Aérea, el general Gabriel García, fue mi oficial también de operaciones de la Fuerza Aérea. Asimismo, el vicealmirante Jorge Cabrera fue mi oficial también de operaciones de la Fuerza Naval. Entonces, y estuvimos en el Comando Conjunto, ¿no? Luego de eso hay los movimientos en ese entonces con el gobierno del expresidente Correa y sus movimientos, que cada rato había movimientos. Paso a jefe de Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto, ¿no? Y luego de esa función paso a comandante general del Ejército. Posteriormente, comandante general del Ejército, paso a jefe del Comando Conjunto de Fuerza Armada
donde ahí termino mi función luego de las movilizaciones de octubre del 2019. Liderar al glorioso ejército vencedor, la experiencia con sus tropas, con sus oficiales. Siempre se tenía problemas, ustedes saben, el periodo con el presidente Correa fue muy difícil, ¿no? En el aspecto de diría yo, intromisiones de que no había, prácticamente se comenzó a perder un poco la jerarquía, que tal vez no había el órgano regular a veces, y eso había muchos problemas. Se detectaron también una pésima experiencia que tuvimos, la gente infiltrada, en la cual fueron allenadas 7 unidades de nuestras Fuerzas Armadas, porque especialmente del Ejército y la Fuerza Aérea, cuando estuvimos en Taura también, que hizo la Fiscalía y la Policía Judicial, el allanamiento, entre eso la Comandancia del Ejército, en donde tocó recuperar esa imagen, o por lo menos explicar. Y lo que sí recuerdo que tuve como comandante del Ejército, 94 unidades entre destacamento, divisiones, brigadas, o sea, de todos los niveles, conversando con la gente, ¿no? Y eso es algo que siempre me gustó, estar conversando y junto a la gente. Bueno, eso me consta, mi general, pese que no soy de la Fuerza Terrestre, mis hermanos son de la Fuerza Terrestre, y usted tiene un gran legado en su tropa, en sus oficiales. Muchas como gracias. Siempre, como todo líder, tiene que tener retractores, pero más son gente seguidora que tener esa lealtad hacia usted. Me lo han contado, y en todo diálogo que tengo, Roque Moreira en su paso por la comandancia del Ejército ha dejado un legado maravilloso, un liderazgo que más que autocrático o más que democrático, ha sido un liderazgo que ha sabido llevar, que ha sabido llegar a la gente, que supo llegar a su gente, mi general. Muchas gracias. Una vez ya no del Ejército, sino ya pasa a liderar Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación, mi general. Bueno, ¿qué tan...? En realidad el comandar las Fuerzas Armadas es otra experiencia, porque como soy del Ejército, lo que menos conocía, desde luego conocemos una forma general, pero ya no al detalle, y es lo que más yo quise saberlo. Mi Ejército lo conocía, pero quería conocer de mi Fuerza Naval y de mi Fuerza Aérea, ¿no? Entonces de ahí comenzamos un poco a entrometernos más y a vivir un poco más con ellos, y a tratar de justamente de entenderle, y tanto digamos la parte operativa como también la parte de lo que eran las misiones, en este caso encomendadas a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la última experiencia, octubre del 2019. Manejar estos escenarios. Justo Roque Moreira, comandante de las Fuerzas Armadas, el paro 2019. Fue una experiencia donde supo sacar ya su liderazgo, su gente ya no era solo el Ejército, sino velar por todos sus uniformados. Manejar ese escenario, mi general. Bueno, muy complejo, ¿no? Como le decía, habían muchos problemas ya en la parte del país, ¿no? Y las Fuerzas Armadas deberían estar y seguían cumpliendo sus misiones. Octubre del 2019 fue uno de los, para mí, de las experiencias, la última experiencia que tuve en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, digamos, teníamos muchos frentes que atender. En realidad habían misiones que ni siquiera le competía a las Fuerzas Armadas, pero fueron asignadas, como el caso del control de las vías, ¿no? Luego también el trabajar en esos momentos tan difíciles, que fue un levantamiento en lo particular, de acuerdo inclusive a los estudios y todo lo que yo he pedido, y que también otros expertos lo han hecho. No ha habido un levantamiento tan, si se puede decir, violento como en aquella ocasión, sí, ¿no? Y especialmente también en algo tuvimos experiencias aprendidas, o sea, lecciones que aprendimos y que toca justamente recalcarlas siempre, es la integración de las Fuerzas Armadas, tanto en su parte, en todos los aspectos, en todos los campos, pero especialmente en escenarios como en este tipo, digamos, de conflictos que se tiene internos, ¿no? La Policía Nacional tiene que ser la institución, como lo indica mismo la Constitución, el del control del orden público, y las Fuerzas Armadas apoyar dentro de sus competencias,
porque eso tampoco podemos nosotros salirnos de lo que es la legalidad. Y tampoco abrir las puertas, descuidarnos de nuestras fronteras, de cuidar nuestras misiones, eso tampoco se lo puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que las instituciones tienen que cada cual encarrilarse en sus misiones y lógicamente también responder ante una obligación que tenemos como Fuerzas Armadas o que tienen las Fuerzas Armadas y también las instituciones de seguridad como la Policía Nacional ante lo que es la población, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo, que es las Fuerzas Armadas para un pueblo o que es para un país, es un seguro. ¿Qué quiere decir seguro? Que se activan cuando lo necesitan, como fue en el conflicto del Cenepa. Las Fuerzas Armadas tuvieron que responder y lógicamente cumplieron con su misión, cumplieron para lo que es justamente la institución para defender nuestra soberanía, nuestro territorio y desde luego darles cuenta a esa población, a esos conciudadanos que son nuestros hermanos, en este caso ciudadanos civiles. Mi general, ¿cree usted que la política resquebraja nuestras Fuerzas Armadas? Yo creo que no resquebraja en el aspecto siempre y cuando las Fuerzas Armadas tengan unas bases sólidas, ¿no? Y eso creo que pasó durante ese periodo que estuvo el expresidente Correa, ¿no? Afectó, siempre digo, pero no las destruyó. ¿Por qué? Porque tuvimos unas Fuerzas Armadas con una base muy sólida, ¿no? Y que eso toca siempre irlo fortaleciendo, desde las escuelas de formaciones, escuelas de perfeccionamiento y escuelas de especialización. Entonces eso no podemos nosotros permitir y es algo de lo que también siempre lo manifiesto. En octubre del 2019, primero, la decisión de quien le pida al presidente, porque no tampoco puedo decir que le ordenamos al presidente, sino le pida al presidente, fue el comando conjunto en pleno, lógicamente yo como liderando el jefe del comando conjunto, al presidente, lo hice también al ministro de Defensa, él en un inicio no estuvo de acuerdo, bueno, después lógicamente se pidió al presidente directamente y él ya después de analizar, ¿no? Aceptó en este caso la salida del Palacio Carondelet, porque el presidente no solamente es presidente para un palacio ni para una ciudad, sino es para todo el país, y ese es mi criterio y lógicamente en esto quiero decir, no hubo problema en el Palacio Presidencial, ¿no? Se mantuvo la democracia, sí, que eso es algo que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y tampoco permitimos de que haya un involucramiento político en las Fuerzas Armadas. Sí, y respetamos los derechos humanos, porque hasta el día de hoy es cierto que existen aislados casos, pero nosotros no tenemos a Fuerzas Armadas, como decir que hemos en ese libro del informe de la verdad, no de la Comisión de la Verdad, no tenemos casos, sino casos muy esporádicos que no son mayores, desde luego que son casos que se presentan por la situación, pero siempre el respeto. Yo les digo, tuve la oportunidad de servir en esta brigada de fuerzas especiales, tuvimos prisioneros también, el caso de Pelisurco, tuvimos experiencia, lo hemos vivido en las vías, esta cuestión de que existe este tipo de, si se puede decir, de detección por parte de la comunidad indígena, pero esto se ha solucionado en términos de diálogos, no con términos de ponerle hasta cierto punto balas a nuestros conciudadanos. Jamás lo permitiré, o lo permití, perdón, no, lo permití, y lo más admirable y agradezco siempre a mi gente de Fuerzas Armadas que supieron, y que para eso estamos formados, ¿no?, de cómo ir prácticamente en una forma, se puede decir, manejando la tolerancia de estos difíciles momentos que pasa el país. Sí, mi general, me consta que tu liderazgo fue manejar la situación, no hubo esos problemas, esa violencia entre el uniformado, el soldado, sus soldados, en ese momento con la sociedad civil. Como sí, usted hubieron enfrentamientos, casos pequeños. Hubieron enfrentamientos, sí, y tiene que haber los enfrentamientos, pero tampoco es para poder decir como fuerza, y yo les digo, conozco algo de la cuestión de lo que es especialmente la parte indígena, ¿no?, que hay mucha gente inocente de ahí. No, los que tienen que ser y debían ser, es desde luego los líderes que motivaron a todo el levantamiento y también a esos infiltrados que vinieron de otros países, que vinieron de otras organizaciones,
a presentar o a dar justamente el caos en el país. Mi general, un mensaje a sus soldados. Hay para usted dos tipos de soldados, bueno, todos son soldados, pero sus soldados técnicos y sus soldados operativos, sus comandos de la Brigada Patria. Un mensaje, déjeles a... Bueno, sus estos soldados. son momentos inciertos, ¿no? Hay que estar preparado en estos nuevos escenarios. Es algo que también tenemos que conocerlos, y todos, ¿no? Sociedad civil, en este caso ya somos parte nosotros como servicio pasivo, como retirados, ¿no? Y de igual manera nuestras Fuerzas Armadas, ese nuevo espacio que en realidad no lo tomamos en cuenta y que hacia allá se orienta, es lo que es el espacio cibernético, donde hay amenazas y donde tenemos que prepararnos estructuralmente y también planificar operaciones para defender ese espacio en lo que es Fuerza Armada. Es decir, con esto quiero manifestarle de que los militares no están aparte, no están exentos de que tienen que prepararse en el ámbito técnico, en el ámbito del conocimiento y estar permanentemente en las escuelas de formación, en la escuela de perfeccionamiento, en todos los cursos, en todo momento, haciendo conocer estas nuevas amenazas que son muy preocupantes si es que nosotros no estamos acorde a la realidad con todo lo que lleva la tecnología y estos nuevos escenarios que se nos presentan. Es decir, que hay que estar preparados. Los líderes en esta actualidad tienen que ser francamente facéticos en todos los aspectos, ver todos sus escenarios para que puedan, se puede decir, estar tan dinámicamente preparados para cambiar de una situación a otra. Mi general, los soldados están motivados hoy en día. Los soldados con todas estas transiciones lo decía usted, ya no defendemos, sino también adentro, nos toca salir adentro, ya no solo es el perímetro de nuestro país lo que nos corresponde. Bueno, esta es una corriente no solamente de aquí de este país, esta es una corriente, si se puede decir, mundial, porque vemos en todos los continentes problemas similares. En nuestro subcontinente latinoamericano es mucho más asentado, lo que es todo lo que conlleva, digamos, Latinoamérica tiene un problema muy grande, y especialmente con estas nuevas amenazas como son el narcotráfico, todo este tema de, digamos, de delincuencia organizada, ¿no? Entonces, hay que estar preparado para eso, pero sin olvidar la función fundamental que se tiene, porque para cualquiera de los casos nuestras fronteras tienen que estar cuidadas y tienen que estar justamente esas áreas estratégicas que son las que mueven al país, son las que prácticamente el alma, los nudos críticos e importantes para el desarrollo de nuestro país. Ahí tenemos que estar nosotros también preparados en estos nuevos momentos que nos toca vivir. Mi general, un mensaje para sus compañeros profesores, los que estuvieron durante su liderazgo en la ESPE, un mensaje para ellos. Bueno, para toda esta linda gente del área académica de nuestra Universidad de Fuerzas Armadas y en general, porque tuve también la oportunidad de estar de presidente de la red de universidades y escuelas politécnicas cuando estuve de rector del área, digamos, de Escuela Politécnica de Investigación y Posgrado, que estábamos cerca de 59 universidades que son en el país, o 50 y algo universidades. Había un grupo justamente que se dedicaban a la investigación. Es decir, no hay desarrollo si no hay investigación. Claro. Y hay que seguirse preparando y hay que inducirle a los jóvenes estudiantes a que no solamente se preparen para tener un trabajo, sino que se preparen también para ser un emprendedor dentro de las diferentes áreas que se tenga que especializar. Roque Moreira, el general Roque Moreira, con esos 38 años laureados de su carrera, ¿le quedó debiendo algo a las Fuerzas Armadas, al Ejército? Siempre queda uno debiendo algo, porque el tiempo no nos permite, francamente, pero en realidad damos la posta y tenemos que hacer también nuestro trabajo desde cualquier lugar que nos encontremos. Una frase que quisiera que lo recuerden a Roque Moreira. Bueno, primeramente que nuestro pueblo, ahora que estamos empezando en este momento, en este día, un nuevo gobierno, que sea la confianza en sí mismo que debemos tener, en nosotros mismos los ecuatorianos, que confíen en sus Fuerzas Armadas, ¿no?, en sus instituciones, y desde luego que sigamos avanzando hacia lo que es a un futuro bien incierto, pero que tenemos que enfrentarlo, ¿no? Sus hijos orgullosos, su familia, de haber tenido un soldado de honor, como le he dicho siempre, una carrera así como la de usted. ¿Qué mensaje les deja a sus hijos? Bueno, desde luego
este tiempo que le di a la institución y que fue un tiempo también parte de ellos, que no le tuve justamente, tal vez hasta cierto punto les dejé mucho tiempo abandonado, pero creo que los resultados, el esfuerzo, todo esto se dio. Y gracias a una linda familia, una esposa, unos hijos que he tenido, he podido desde luego alcanzar estos objetivos. Ellos tienen aquí desde luego a su padre, a su esposo, que siempre estará orgulloso de esa linda familia que Dios me permitió. Mi general, gracias por inmortalizar algo de su vida, de su carrera, a todos los ecuatorianos, a toda la sociedad uniformada, que nos vean, que nos ven, van a ver este video, que sea de útil, porque hablar con usted siempre va a ser un honor, mi general. No, muchas gracias nuevamente. Mucho. Y gracias por todo, y hay que seguir trazándose objetivos ahora en esta nueva etapa que nos toca de la vida, seguir adelante. No, esto no podemos, el retirado o la vejez no está en los años, sino está en que uno se proponga objetivos a alcanzar, ¿no? Nada más, y muchas gracias nuevamente, Daniel. Muchas gracias. Le envío esto con mucho cariño de un emprendimiento para darle un realce a nuestros uniformados en servicio pasivo. Está aquí mi general. Muchas gracias, le agradezco mucho. Espero que por este lindo recuerdo, que lo llevaré siempre y estaré en un sitio especial. Les felicito nuevamente a él y a toda la familia, a todos quienes hacen este emprendimiento, esta empresa y esa idea, muy buena iniciativa de querer dar algo a los compañeros y sociedad en general. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Un gusto a usted.